Hola, buenos días y buen comienzo de semana desde la oficina del CDT en Bruselas, la oficina SOS, Spanish Office for Science and Technology. Os agradecemos a todos que os hayáis sumado a esta sesión y a esta temporada de los lunes al SOS, los lunes de CDT SOS. En esta ocasión y en esta tercera temporada lo que haremos es, bueno, un aspecto diferente al que hemos planteado en las dos temporadas anteriores, 2022 y 2023, y la hemos titulado Conexiones. Bueno, que sepáis que estamos registrados pues más de 100 personas, actualmente pues somos unos 61 participantes y contamos con un programa que esperamos que os pueda interesar. Continúo por aquí. La idea de esta tercera temporada pues consta de unos 9 o 10 webinarios, es de ofreceros también un recurso a la hora de preparar vuestras propuestas, preparar vuestros proyectos y posteriormente pues dar lugar a esa transferencia y esa relación entre el programa Marco y otros programas de la Unión Europea, y para ello nos guiaremos a través del documento de programación estratégica de Programa Marco 2025-2027, que se publicó en el mes de marzo por la Dirección General de Innovación e Investigación de GRTD and Innovation. En este Strategic Programming, en ese documento de estrategia para 2025-2027, para cada uno de los clústeres que tienen diferentes temáticas, áreas o sectores, existe un apartado llamado Sinergias, donde se explican cuáles son las conexiones que ese clúster o esas temáticas incluidas en ese clúster mantiene con otros programas y otras acciones de la Unión Europea. El objetivo de la comisión con esto es intentar, pues eso, reforzar esas ligaduras entre el programa Marco y esos otros programas de la Unión, y con ello maximizar el impacto de los recursos que se dedican a la innovación y la investigación en Europa. A lo largo de estos 9 o 10 webinarios, que los celebraremos todos los lunes del mes de mayo, junio y principios del mes de julio, la idea es que para cada una de estas áreas o sectores pues iremos identificando cuáles son esos programas que conectan total o parcialmente con ese sector o en ese subsector, ¿vale? Y con ello pues tendréis en una sesión de aproximadamente unos 60 minutos pues esa información de esos programas europeos sinérgicos. El registro, como siempre, pues la abrimos la semana anterior a la celebración de esa sesión, y todos los eventos, bueno, todos los webinarios os podéis inscribir a través de la web de eventos de CDT. Posteriormente, todas las presentaciones y los vídeos los encontráis también en la misma web, en la misma página web del registro, y los vídeos en el canal de YouTube de CDT. Como os comento, la idea es que a través de estas conexiones entre Programa Marco y otros programas de la Unión, ello nos permita reforzar cuál es la mejor participación en los clústeres, en los proyectos colaborativos, y mejorar el impacto de los proyectos, así como podría ser la transferencia o el uptake de los resultados desde otros programas hacia Programa Marco, o al revés, de Programa Marco hacia otros programas. Durante la sesión pues van a haber diferentes presentaciones y podéis realizar vuestras preguntas a través del chat que tenemos habilitado en Zoom. Iremos respondiendo o bien después de cada presentación de cada invitado o bien al final. ¿Qué tenemos hoy? Pues hoy vamos a centrar nuestra sesión en energía, en el clúster 5, en la parte de energía. Para ello contaremos con nuestra compañera Luisa Revilla, que es la delegada en el comité de programa de clúster 5 de Horizonte Europa, que nos dará esa visión de cuáles son las sinergias que explica el Strategic Programming 2025-2027 de Horizon Europe para la parte del clúster 5 de energía de este programa Marco. Posteriormente, María Alfayate, que es la
Deputy Head of Unit de la unidad de Innovation Fund en CINEA, pues nos dará una visión del Innovation Fund desde el punto de vista de energía, focalizado en esas conexiones entre el Innovation Fund y Programa Marco. Y por último, y siempre seguiremos esta estructura, tenemos ejemplos de un participante que ha utilizado esos diferentes fondos de la Unión Europea conectados con Programa Marco para llevar a cabo su I+D o incluso, en el caso del Innovation Fund, su puesta en marcha de pilotos precomerciales. Con ello, pues contaremos con la presencia del CEO de Qualifying Photovoltaics, que es una spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto del Instituto de Energías de Energía Solar de la UPM. También nos acompañarán tanto Luis Navarte como Eva Wagner de este instituto de la universidad, para dar también testimonio de cómo la universidad es un foco de generación de empresas que son competitivas después a nivel comercial. Y sin más, pues me gustaría ya dar paso a nuestra primera ponente, María Luisa, cuando quieras. Bueno, pues muy bien, Marina. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. A ver, compartimos pantalla. Decirme si se ve. Voy a poner el nuevo. ¿La veis? Perfecto. ¿La veis en pantalla completa, verdad, Marina? No, ahora todavía no. Esperamos unos Ahora sí, minutitos. ya Ahora está, sí, perfecto. correcto. Bueno, pues nada, vamos al tema. Nada, muchas gracias, Marina, por la introducción y también, pues para mí un placer poder estar aquí en esta primera sesión de esta nueva edición de los lunes de CDT SOST. Nada, mi idea es un poco ubicar y centrar el tema de lo que vamos a hablar hoy para dar luego paso a los siguientes ponentes. Y para eso me gustaría hablar de lo que es el plan estratégico, el nuevo plan estratégico, el segundo plan estratégico que ha aprobado la Comisión recientemente, y ubicarlo luego también con respecto a las sinergias que hay con otros programas europeos. Para hablar del plan estratégico me remito a esta slide, que ya la habréis visto muchos vosotros en otras de las presentaciones que habremos hecho, tanto la Comisión como el CDTI, y un poco ubicar muy breve pues, de qué estamos hablando. Entonces, lo que es el Horizonte Europa, sabéis que cubre este periodo 21-27, como la parte prioritaria, la parte principal, arriba está lo que es la base legal, que es lo que marca un poco los documentos que rigen este programa Horizonte Europa para este periodo. Ahí se definen los pilares, se definen los clústeres, se definen las áreas de intervención y en concreto las áreas de intervención ya empiezan a delimitar en qué partes o en qué áreas la Comisión quiere gastarse el dinero que tiene presupuestado para este programa Horizonte Europa. Como novedad en el Horizonte Europa surge lo que son los planes estratégicos, el plan estratégico, que vamos a tener dos. Uno que ha sido durante el periodo 21-24 y uno nuevo, que es del 25-27, que es el que recientemente ha aprobado la Comisión en marzo de este año. Y como sabéis, este plan estratégico lo que viene a ser es desgrana de alguna forma o liga o es el interfaz entre lo que es la base legal, que es un documento muy extenso, documentos muy extensos, con lo que son los programas de trabajo, ¿no? Los programas de financiación del I+D+I. De alguna forma, el plan estratégico va a definir cuáles son realmente las prioridades políticas de la Comisión Europea de las distintas áreas que tiene y define dos conceptos nuevos, lo que son las orientaciones estratégicas claves para la financiación del I+D y define también los impactos esperados. De alguna forma, los impactos esperados van a venir definidos a nivel de clústeres y de alguna forma la Comisión lo que quiere es o reflejar de una forma cómo cada clúster va a contribuir a esas orientaciones estratégicas claves para financiar la I+D en el periodo que tenemos ahora entre manos, que es el último periodo del Horizonte Europa, del 2025 hasta el 2027. Esos impactos esperados que se definen a nivel del plan estratégico al final se ligan con los programas de trabajo a través de los destinations. Y dentro de cada destination pues tenemos las distintas convocatorias, dentro de cada convocatoria los topics y dentro de cada topic pues ya los resultados esperados para cada uno de los proyectos que se financie bajo ese topic. Pues este plan estratégico se ha lanzado muy recientemente, en marzo de este año, y un poco lo que define o sus principales características es que define tres grandes orientaciones estratégicas claves para este nuevo periodo 25-27.
la transición verde, la transición digital, tener una Europa más resiliente, competitiva, inclusiva y democrática. De alguna forma también intenta abordar retos que son mundiales, como es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el tema de la transición digital y también el tema del envejecimiento de la población. Y no se olvida, por supuesto, de tener o se busca en general también tener esa autonomía estratégica abierta y asegurar que Europa sigue manteniendo el liderazgo en tecnologías críticas. Los elementos claves de este plan estratégico pues, se definen 32 impactos esperados, distribuidos a través de todos los clústeres del Pilar 2. Se definen 9 nuevos partenariados de modalidad co-fan y de modalidad coprogramados. Se hace un análisis de los logros conseguidos en los primeros años del programa de emisiones de la Unión Europea y se introduce también la creación del New European Bauhaus Facility. Este New European Bauhaus Facility tendrá un componente de I+D que de alguna forma se va a implementar como cuestión transversal dentro de lo que son los programas de trabajo de las misiones. Y luego, pues para cada uno, es verdad que este plan estratégico no solamente afecta al pilar 2 del Horizonte Europa, afecta a los demás pilares, al pilar 1 y al pilar 3, también a las zonas que son las partes más horizontales. Pero sí que es verdad que tiene un foco en lo que es el clúster 2, en el pilar 2. Dentro del pilar 2, por cada uno de los clústeres, lo que sí que incorpora una serie de elementos, ¿no? Pues una pequeña introducción, unas prioridades horizontales, define cuáles son esos impactos esperados a nivel de cada clúster, qué relación tienen esos impactos esperados con las áreas de intervención y con los partenariados, qué sinergias hay con otros programas europeos, temas de cooperación internacional, incluso también qué complementariedad hay con otros clústeres o incluso con las áreas dentro de cada uno de los clústeres. Bien, a lo que respecta a lo que es el clúster 5, el clima, energía y movilidad, simplemente comentaros que los 6 impactos esperados son muy continuistas con lo que venía viendo en el plan estratégico anterior, 21-24, y esos 6 impactos esperados se van a traducir en 6 destinos, ¿de acuerdo? En esto no va a haber ninguna continuidad con respecto a lo que hemos venido o estamos habituados a conocer en los programas de trabajo. Con respecto a las sinergias, sí que se menciona en el plan estratégico una serie de programas de financiación europeas con los que habría que intentar fomentar o mejorar esas sinergias y de todos ellos, pues el Innovation Fund es el que hemos empezado a hacer esta sesión por su relevancia. Para entrar en lo que es el por qué tratamos aquí en esta sesión el tema del Fondo de Innovación, el Innovation Fund, aquí tenéis un poco la cadena de TRLs desde el 1 hasta el 9, un poco cómo se define un poco por literatura y de esto podríamos hablar durante largo y tendido, durante una sesión entera, si esta clasificación es correcta o no. Pero bueno, sí que es verdad que se habla de una investigación básica, aplicada, un desarrollo tecnológico, una innovación y luego ya esas innovaciones llevarlas al mercado, un despliegue comercial, ¿no? La Comisión Europea, a través de sus instrumentos que tiene, sus tipos de acción que pone en juego, pues son las acciones de investigación y de innovación, las conocidas RIAs, que es verdad que más o menos abarcan desde un TRL3 hasta un TRL6, pueden abarcar, y luego estaríamos hablando de las acciones de innovación, con un componente más de demostración, ¿no? Y abarcamos TRLs más elevados, desde el 6 hasta el 8. Y es verdad que el Innovation Fund entraría en lo que es la parte de despliegue comercial, es decir, tecnologías que ya están desarrolladas, que ya se han ido demostradas, que ya hay una demostración de esas tecnologías que funcionan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, que funcionan y que son viables de llevar al mercado, y cómo introducir esas tecnologías en el mercado, donde pues, estaríamos hablando del Fondo de Innovación, y es por lo que la Comisión tiene mucho interés en linkar aún más, si no lo ha hecho hasta ahora, todo lo que son las sinergias entre el programa de Horizonte Europa y el programa de Innovation Fund. Como os he comentado, esto no es nada nuevo, es decir, ya en el 2021-2024, en estos programas de trabajo, tanto en el clúster 4 como en el clúster 5, hemos visto menciones específicas a los temas de sinergias con el Fondo de Innovación. Como sabéis, en el clúster 5, que son los que se llevan los temas de clima, energía y movilidad, en estas Destination 3 y en el Destination 4 es donde encontramos el mayor contenido tecnológico para los temas de energía. Y aquí ya hemos detectado sinergias o posibles tópicos donde se habla de sinergias con el Fondo de Innovación, pero también los hemos detectado en los temas de baterías y en los temas de transporte marítimo dentro del Destination 5. Por tanto, no es algo que sea nuevo, pero que todavía hay que ir fomentándolo más y mejorando, ¿no?, la implementación de estas sinergias. Aquí os relaciono, por ejemplo, los topics que dentro del clúster 5 en el ámbito de energía han sido identificados como topics donde sí que se menciona dentro del scope determinadas frases que relacionan ambos programas.
Y lo hay tanto en topics que tienen que ver con energías renovables, como en topics de almacenamiento, como en topics de captura, almacenamiento, uso de CO2, incluso de eficiencia energética en la industria. Y abajo en la parte inferior veis un poco pues, cuáles son esos textos que aparecen dentro del scope, donde ya se está indicando que dentro de esos planes de explotación siempre hablamos de topics principalmente que son de demostración, con Innovation Actions, ya con TRLs que llegan hasta el TRL 7, incluso alguna vez hasta el TRL 8, y donde se dice que eso, que en los planes de explotación habrá que indicar pues, esos planes o estudios de viabilidad o business plan donde se incorporen qué posibles fuentes de recursos podrían ser potencialmente usados para la fase de comercialización de los resultados que obtenemos con esos proyectos. Y hace mención clara a los fondos de innovación como esos posibles programas adicionales de la Unión Europea para dar continuidad a los resultados de estos proyectos. También en los topis de CCUS va a más y lo que también se está pidiendo es que incluso se usen las metodologías de cálculo de gases de efecto invernadero que se usan en el Fondo de Innovación y que se apliquen también a los topics y a los proyectos que se apliquen en estos topics en concreto. De igual forma, también comentaros que la call del 2023 del Cluster 5, en la parte de energía del Destination 2, en este caso, temas transversales, apareció ya una acción de coordinación de apoyo para fomentar estas sinergias, ¿de acuerdo? Sobre todo entre proyectos que son del Horizonte 20, que ya están finalizados y que, de alguna forma, ya lo que se ha demostrado es esa viabilidad técnica y económica y hay que llevarlos al mercado. Entonces, bueno, aquí os he dejado aquí los proyectos que se han financiado, porque de esto ya tenemos los resultados, y como veis, pues cada uno de los proyectos aborda pues, temáticas que son muy claras, están muy alineados con lo que se recoge luego en el Fondo de Innovación. Temas de captura, tecnologías de bajo carbono, tecnologías de cero emisiones, incluidos allí todo lo que es las industrias intensivas en energía, temas del hidrógeno y de almacenamiento de energía también. Y de igual forma, esto, como os he comentado al principio, no solamente aparece en el clúster 5, sino también aparecen sinergias en el clúster 4. Es decir, ya hay también tópicos específicos, sobre todo relacionados con los partenariados Processes for Planet y el partenariado de acero limpio, donde también aquí se recogen los tópicos donde hay mención específica a esos links con el Fondo de Innovación. Son tópicos, ¿verdad?, muy relacionados con las industrias intensivas en energía y también con lo que os he comentado antes, ¿no? El usar las metodologías de cómo evitar esas emisiones de gases de efecto invernadero, pues un poco tirando de la metodología que ya existe para el Fondo de Innovación. Y de ahí un poco el interés de centrar esta primera sesión en este tema, en las sinergias con este programa europeo. Y nada más, para finalizar, dejo aquí los contactos de los compañeros tanto de energía como de la parte de industria para cualquier duda que tengáis adicional. Y doy paso ya a las siguientes presentaciones. Marina, muchas gracias. Pues muchas gracias, Luisa, y por esta panorámica que nos explica un poco pues, qué es lo que nos indica el Strategic Planning en ese subcapítulo, en esa subsección de sinergias entre los contenidos de energía que podemos encontrar en el Pilar 2 de Horizon Europe y otros programas de la Unión Europea. En concreto, hoy vamos a tener como ejemplo y nos vamos a centrar en el Innovation Fund, que es el que más sinergias hemos podido identificar y también por la mayor intensidad de financiación. Con nosotros pues tenemos, muchas gracias, a María Alfayate, que es la Deputy Head of Unit del Innovation Fund en la agencia CINEA y que bueno, pues nos dará esa visión de cómo el Innovation Fund establece ese link o quiere establecer ese link con los proyectos de Horizon Europe de la parte de energía, ya sean del clúster 4 o del clúster 5, como ha explicado Luisa. Muchas gracias, María. Y bueno, voy pasando yo las slides, me vas diciendo cuando sea necesario. Gracias. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Marina, y muchas gracias tanto al CDT como a la SOST por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Y como ya habéis dicho, mi intención es presentar un poco lo que es el Innovation Fund y un poco, aparte del concepto del programa en sí mismo, qué hay que tener en cuenta, digamos, si vengo con la mentalidad de Horizon Europe y estoy planteándome en un determinado momento presentarme al Innovation Fund. Entonces veis que el contenido de la presentación son esos 3 puntos. No voy a cubrir el tercero, simplemente donde encontrar más información es algo que nos parece útil para que quede ahí, puesto que esto va a estar disponible como webinar en la biblioteca, digamos, para que se utilice después. Entonces, sin más, voy a entrar un poco en qué es el Innovation Fund
Si puedes pasar, bien, perfecto. Bueno, pues el Innovation Fund, yo creo que todos tenemos una pequeña idea, pero bueno, lo que hace es apoyar cómo podemos realmente llevar al mercado estas tecnologías que van a ayudar a descarbonizar la industria, la producción de energía y un montón de sectores de cara a esta economía neutral en carbono. Y está financiado por los derechos por parte de lo que se paga como derechos de emisión de CO2, lo que llamamos el ETS o el Emission Trading System. Tenemos un presupuesto estimado de unos 40 billions, o sea, billions ingleses, serían 40.000 millones, si hablamos digamos en español, entre el 2020 y el 2030, y es aproximadamente porque, claro, evidentemente esto fluctúa en función de cómo esté en el mercado digamos, de los ETS, ¿no? Entonces, estos 40 billions están a un precio de unos 75 euros tonelada de carbono. Tenemos unas convocatorias que normalmente tienen lugar de forma anual y tenemos también un elemento nuevo que hemos creado este año. De hecho, hemos cerrado, lo lanzamos el año pasado, unas subastas que de momento las hemos hecho para hidrógeno, ¿no? Entonces, el objetivo del programa, como estaba tratando de decir, es llevar a cabo, ayudar en esa descarbonización, es por lo tanto tratar de evitar que se emita CO2, o sea, disminuir las emisiones de CO2 posibles y al mismo tiempo mantener la competitividad de la industria. Apoyamos proyectos como, evidentemente, nos basamos en la directiva del ETS, cubrimos todos aquellos sectores, digamos, que están mencionados en la directiva de ETS. Tenemos, por lo tanto, industrias intensivas en energía, producción de energías renovables, lo que es acumulación de energía, captura, uso y secuestro de carbono. Y luego, después de la última, digamos, modificación de la directiva, también lo que llamamos Net Zero Mobility, principalmente hasta ahora son aviación y marítimo, pero también transporte por carretera, y luego la parte que también es nueva, de edificios, como digo, siguiendo el cambio de la directiva. Marina, si podemos pasar. Entonces, el objetivo, digamos, final es este objetivo de descarbonizar o apoyar a descarbonizar lo que es la economía. Es una parte, una fracción del dinero de los ETS. La mayor parte va a los Estados miembros. Pero al mismo tiempo de tener este objetivo final en el cual, por un lado, financiamos proyectos y, por otro lado, lo que queremos, como decía antes Luisa, es ayudar a que estas tecnologías, de alguna forma, su coste se reduzca de forma que en un plazo pues de aquí a unos 10 años realmente estén disponibles en el mercado a unos costes que sean asequibles para las industrias, pero también el programa se adapta bastante un poco a las prioridades, digamos, políticas que van surgiendo. Y en este sentido tenemos, por ejemplo, en los 2 últimos años el REPowerEU con todos los objetivos en la producción de hidrógeno renovable, el Net Zero Industry Act, que trata de tratar de apoyar a las manufacturas de tecnologías limpias en el continente europeo, y hemos tenido 2 convocatorias o 2 topics, tanto el año pasado en la call de 2022 como en la call de 2023, con un topic específico para esto, o lo que es el Banco Europeo de Hidrógeno, donde la parte, digamos, doméstica, que llamamos la parte interna, se está de momento poniendo en pie con las subastas, digamos, de hidrógeno que mencionaba antes. Si podemos pasar a la próxima, aquí podemos ver un poco lo que ha sido la evolución. Somos un programa joven. Llevamos 4 años de convocatorias. Hubo uno anterior que era el NET 300, pero lo que es el Innovation Fund lleva eso. En el 2020 tuvimos la primera convocatoria y la última que hemos tenido es en el 23. Lanzaremos una este año, hacia finales de año, pero todavía no está definido ni cuándo lo vamos a lanzar, ni qué presupuesto va a tener. Es algo que poco a poco, y en función de que la DG Clima vaya fijando sus objetivos, iremos sabiendo. Lo que sí que podemos ver es que la primera convocatoria fue de 1,1 billón y este año hemos tenido 4 billions en lo que eran las grants, por lo tanto los proyectos, y luego 800 millones
en lo que ha sido la subasta del hidrógeno. Es decir, estamos pasando a convocatorias que son más sustanciales en dinero, porque tratar de pegar ese impulso que decimos. Y hasta ahora pues hemos, digamos, comprometido aproximadamente unos 6,6 billions en proyectos que ya están, como digamos, en up and running, están funcionando. Marina, ¿podemos pasar a la siguiente? Muy brevemente, una visión de lo que es digamos, el portafolio que tenemos, la cartera de proyectos en estos momentos. Entonces, podemos ver que tenemos proyectos en 22 países que conllevarán el que se eviten emisiones por unos 442 millones de toneladas. Emisiones, estoy hablando siempre aquí de CO2. Ya he hablado de lo que se ha comprometido hasta ahora como contribución, y en estos momentos tenemos 101 proyectos funcionando. Tenéis ahí un poco lo que es la distribución por sectores tecnológicos, y aquí quiero aclarar que no están incluidos una serie de grants, un batch, digamos, en el cual, que son la Small Scale del año pasado y otros 3 proyectos que hemos recuperado de una lista de reserva, que están en proceso, digamos, de Inter-Service Consultation y que se firmarán pronto. Si pasamos a la slide siguiente, podemos ver un poco cómo son, de dónde vienen, pues también por sectores, pero qué parte vienen de, digamos, lo que llamamos small scale y large scale, pequeños proyectos y proyectos grandes. Aquí me extenderé un poco más adelante porque ha habido unos ciertos cambios el año pasado. Pero bueno, vale para dar una visión, y en la slide siguiente podemos ver lo mismo, pero por país. Entonces, aquí podemos ver que en número de proyectos, España es el país que más proyectos tiene. En estos momentos tenemos 19 proyectos, y siguen muy de cerca pues Francia, Italia, Suecia y Alemania. Son los países que tienen mayor cantidad de proyectos. Es decir, el retorno hasta ahora no podemos decir que sea malo. Tenéis aquí un poco por información, también os lo voy a dejar, no tenemos tiempo para entrar, pero para que veáis un poco dónde están situados estos proyectos. Vemos que hay una cantidad importante de hidrógeno, seguidos por temas de refinerías y químicos y bueno, luego una variedad distinta, y también podéis ver en el mapa bueno, pues cuáles son estos proyectos. Yo creo que ahora voy a pasar ya a lo que sería el bloque 2, que es un poco, digamos, cuáles son los objetivos del fondo y, por lo tanto, cuáles son los criterios que se utilizan para admisibilidad, elegibilidad y, por supuesto, los criterios de evaluación, que puede dar una pista en el momento de plantearse uno, tengo una tecnología que está disponible o que está lista ya para presentarla al Innovation Fund o cómo. Entonces, Marina, si podemos pasar la slide. Bueno, esta slide es un poco parecida, digamos, a la que mostró antes Luisa. Entonces, aquí vemos lo mismo, la Technology Readiness Level y la parte también Commercial Readiness Level. Lo que pasa es que aquí hemos situado esta slide, la utilizamos en Cinea, y tenemos todos los programas, digamos, que nosotros tocamos en Cinea en temas de clima, de energía y de transporte, ¿no? Entonces, vemos que Horizon Europe estaría en la parte, tiene una parte, evidentemente, Horizon Europe es muy complejo y tenemos desde la investigación básica hasta proyectos que tienen TRL bastante más elevado, pero bueno, sí que podéis ver qué es lo que quería mostrar aquí. El Innovation Fund está como en mitad de la flecha grande, ¿no? Entonces, tenemos proyectos que son normalmente de TRL 6 en adelante, y sin embargo, en temas de Commercial Readiness son bajos. Están en 2 y vamos tirando hacia adelante, porque lo que queremos, como se ha dicho antes, es, por un lado, hacer digamos, tecnologías que ya se han testado en el mercado, pero queremos hacer una upscaling, es decir, que se utilicen a un nivel, en un tamaño más grande, o que haya una transferencia de una tecnología de un sector a otro sector, ¿no? Con el objetivo, como decíamos, de ayudar a que estas tecnologías
vayan entrando en el mercado en los años sucesivos. Si pasamos a la slide siguiente, aquí esta slide, que no pretende dar digamos, cubrir todos los puntos, pero sí que trata un poco de, si yo comparo el Horizon Europe o un programa, digamos, de innovación, de investigación e innovación, frente a lo que es el Innovation Fund, cuáles son los elementos principales que tengo que tener en consideración o que son importantes que tenga en la cabeza. Por un lado está el objetivo de que lo que queremos es evitar emisiones de gastos de gases de efecto invernadero. Es decir, esto está en el corazón del programa. Y entonces, nosotros a la hora de preparar una propuesta vamos a tener que utilizar una metodología para demostrar cómo lo que vamos a hacer lleva a que haya menos efectos de gases invernadero frente a una tecnología, digamos, existente estándar que sea de otro tipo, ¿no? Por otro lado, como he dicho antes en la otra slide, no estamos hablando de research, sino que estamos hablando de un scaling up o una transferencia de tecnología de uno a otro. Es decir, un TRL que es más alto que la mayoría de los proyectos de innovación. De investigación. El grado de innovación, esto también es muy importante porque estamos buscando proyectos donde tengan un cierto grado de innovación, es decir, a lo mejor no tenemos tantos proyectos breakthrough, pero sí que tienen que tener una innovación que vaya más allá del estado del arte. Y la innovación puede ser de muchos tipos y puede tener muchos ángulos, porque puede ser tecnológica, puede ser comercial, puede ser tecnológica comercial. Es decir, todo esto viene bastante bien explicado, creo, en el material que está disponible a la hora de preparar propuestas. Otro elemento que es importante es que el Innovation Fund no exige una transnacionalidad en el consorcio. Es decir, primero, no necesito un consorcio. Puedo tener proyectos que sean monobeneficiarios, es decir, necesito aquel beneficiario o beneficiarios necesarios para llevar a cabo el proyecto, pero no se me impone un mínimo número de socios o unos socios que estén en distintos países. Y esto también es importante a la hora de pensar, por ejemplo, si yo tengo una tecnología que se ha desarrollado en el contexto de un proyecto de I+D, ¿quiénes son el socio o los socios que están realmente mejor disponibles o que son los que tienen que llevar a cabo eventualmente ese nuevo proyecto en el marco del Innovation Fund? Otro elemento importante es que usamos lump sums y yo sé que las lump sums también se usan en lo que es en el mundo del I+D. Allí se usan en algunas ocasiones, nosotros las usamos siempre. Es importante tenerlo en la cabeza porque no vamos a hacer una declaración de costes, sino que vamos a tener que dar una serie de información muy detallada en el principio. Evidentemente sí que tenemos un seguimiento de los proyectos, pero se nos va a ir pagando en función de los milestones que vayamos digamos, alcanzando durante la vida del proyecto. Y lo que es la contribución que lleva a cabo el Innovation Fund tiene el tope del máximo del 60% de lo que son los relevant costs de nuestro proyecto. De nuevo, todo esto está explicado que son relevant costs y que no lo son en la información disponible. Y otro elemento que es muy importante es que hay una línea roja, digámoslo así, en la vida del proyecto que es un go, no go. Y es que en 4 años máximo hay que alcanzar lo que llamamos el financial close, el cierre financiero. Es decir, en un máximo de 4 años desde que se ha firmado un grant, tenemos que estar en disponibilidad de tener todos los acuerdos financieros, sean con bancos, sean con accionistas, todos los que necesitemos para empezar el proyecto. Lo cual no quiere decir que en ese momento se empiece el proyecto, pero sí que tenemos que demostrar y tendremos unos deliberados que tenemos que enviar a la comisión, en este caso a CINEA, para probar que hemos alcanzado ese milestone y a partir de ahí empezará lo que es la parte, pues, digamos, de construcción, de desarrollo de la planta o lo que sea en función del tipo de proyecto que tengamos, hasta que lleguemos a lo que es el otro milestone importante para nosotros, que es lo que llamamos la entrada en operación. Vamos a pasar a la slide siguiente, donde vamos a ver rápidamente admisibilidad y elegibilidad, los criterios. Admisibilidad son similares a los demás programas,
no voy a extenderme, pero en elegibilidad sí que me gustaría, porque hay elementos que son distintos a los de los programas de investigación. Bueno, los participantes tienen que ser legal entities, no pueden ser personas. Un aspecto muy importante es que los proyectos tienen que estar siempre situados en en países del espacio económico europeo, es decir, los Estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega. ¿Por qué? Porque estos 3 países también forman parte del ETS y, por lo tanto, igual que contribuyen al ETS, son beneficiarios potenciales del programa. Ya he hablado de llegar a la Financial Close en 4 años. Tienen que estar, una vez que entran en operación, y el plazo desde la Financial Close al Entry into Operation varía según los proyectos, y esto es lógico porque hay proyectos que son más complejos, que tienen una escala mucho más grande, hay otros que son más simples, pero una vez que entran en operación tienen que estar, que es el periodo en el que se empieza a monitorizar que esas emisiones están en línea con lo que se ha presentado en la metodología, en los cálculos, en el momento de la propuesta. Tiene que ser mínimo 5 años, es decir, monitorizamos 5 años que esas emisiones están en línea con lo que se ha dicho en la propuesta. Con una excepción, si estamos hablando de proyectos de pequeña escala y de pilotos, entonces la monitorización, digamos, este periodo son de 3 años y no de 5. Y bueno, ya he hablado de los relevant costs, y para las eligible activities vamos a pasar al slide siguiente. Vale, perfecto. Esta slide, primero quiero decir que pertenece a la convocatoria que ya hemos cerrado, con lo cual esto no quiere decir que la próxima convocatoria vaya a tener los mismos topics. Nosotros llamamos topics, aquí tendríamos 5 topics. Entonces, lo que sí que vamos a tener sí o sí son los Large, Medium and Small Scale Project. ¿Qué significa que son topics? Significa que son ventanas donde los Large Scale compiten con otros proyectos de similares características. Lo mismo para los medium y lo mismo para los small scale. Hablaré brevemente de las otras 2 elementos que en estos momentos, como digo, no sabemos cómo va a ser la convocatoria, con lo cual no os puedo decir si va a haber topics de Clean Tech Manufacturing o de pilotos. Los large, los medium y los scale se diferencian, como decía, en el tamaño de los proyectos, pero no, digamos, en técnicamente cuál puede ser el contenido, porque todos ellos pueden ser proyectos que trabajen en tecnologías y procesos innovadores bajos en carbono, según todos los sectores que se indican en la directiva ETS en los anejos 1 y 3. Puede ser sobre captura y secuestro de carbono, construcción y operación de tecnologías para almacenamiento energético o para energías renovables, o en el caso de marítimo y aviación, pues pueden ser relativos a eficiencia energética, sustainable alternative fuels, electrificación y toda una lista de, digamos, posibles, ¿no? Entonces, la diferencia en que sean large, medium and small es que los small van de 2,5 millones a 20 millones. Los medium van de 20 a 100 y los grandes más de 100. Estoy hablando de CAPEX y quiero aclarar que los medium es algo nuevo que se introduce en la última convocatoria. Por eso os decía que en las slides que habéis visto solamente hay referencia a pequeños y a grandes proyectos. Entonces, estos, digamos, cada topic tiene un presupuesto para el topic, de forma que haya una competencia, digamos, leal o razonable entre proyectos que sean comparables. En la última convocatoria, y esto lo une un poco a lo que os decía de cómo tratamos de reaccionar a las prioridades políticas, tuvimos por segunda vez un piloto específico de manufactura de componentes de Clean Tech, y ahí tenéis un poco la lista de las actividades que podía haber, que es realmente bastante amplia, y eran también proyectos que tenían como mínimo un tamaño de 2,5 millones. Y también tuvimos pilotos para construcción, operación de proyectos, testar, validar soluciones de descarbonización, digamos, ya más próximas al mercado. Estamos hablando, por lo tanto, por eso se llaman pilotos. ¿Vamos a tener o no pilotos y Clean Tech Manufacturing en este año? Pues sinceramente no es que no quiera, es que no lo sé, pero sí que tendremos los otros 3. Y también tendremos a final de año, esto no viene en la slide, pero lanzaremos
una nueva subasta para la producción de hidrógeno RFNBO, para el cual, pues bueno, estamos trabajando un poco en los lessons learned de la última subasta, cuyos resultados pues se publicarán en el día de mañana, ¿no? Pasamos de slide y voy rápidamente a hablaros un poquito de los Award Criteria porque es importante tenerlos en la cabeza. No tenemos mucho tiempo, pero algunos de ellos son distintos, digamos, a los que se usan en I+D. He hablado ya de ellos. El nivel de innovación hay que tenerlo en la cabeza. Estamos hablando de ir más allá del estado del arte. Si estamos hablando de pequeños proyectos, nos podemos comparar bien con el internacional o bien con el nacional. Es importante tenerlo en cuenta, así como hacer referencia a la comparación con otros proyectos que en estos momentos estén financiados por el Fondo de Innovación. Potencial para evitar las emisiones de greenhouse gases. Y aquí tenemos absolutos, relativos y la calidad, digamos, la calidad de los cálculos. Todo esto, información también, metodologías para cómo calcularlos, disponible todo en la web. Madurez del proyecto. Esto es muy importante para el Innovation Fund y tiene tres, digamos, líneas. La madurez técnica, la financiera y la operativa. Replicabilidad. Este es un criterio nuevo que se introduce también en la última convocatoria y tiene distintos elementos incluidos, ¿no? Estamos hablando de ganancias de eficacia, estamos hablando de cómo ayudar a esa implementación, a ese deployment de las tecnologías en un futuro. Estamos hablando de resiliencia del sistema industrial de la Unión Europea, que antes lo comentaba, por ejemplo, Luisa. Estamos hablando de impactos medioambientales que son múltiples, así como knowledge sharing, que para el programa es muy importante, no quedarnos solamente con los proyectos que estamos trabajando, sino ir más allá y tratar de todo aquello que se pueda compartir, evidentemente que no sea datos confidenciales, queremos que ayude a otros y que esté disponible para que otros puedan usarlo. Y por último, pues coste-eficiencia, en el cual hay un ratio que se calcula y unos mínimos requisitos, también información disponible en la web. Me estoy extendiendo, así que paso rápidamente a la próxima que es simplemente una lista, pero por si queréis mirar, tenemos ya proyectos en el lado de los ongoing base, que hay 8 proyectos que tenemos que están funcionando ya, que vienen del programa de I+D, y luego tenemos otros 4 que están en el paquete que se va a firmar posteriormente. La slide siguiente, que no voy a hablar de un proyecto en concreto, que es el proyecto Tango, que es un ejemplo de los que tenemos viniendo del programa de I+D. Y con esto acabo aquí, os dejo un tercer bloque, que es dónde encontrar información. Creo que está bastante claro, tanto para preparar propuestas. Esto es lo que hablaba del knowledge sharing. Si todo va bien, hacia mitad de junio publicaremos el primer informe anual de knowledge sharing y evidentemente esto será un ejercicio que continuaremos en los años siguientes. Y me callo aquí para dar paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y bueno, efectivamente tenemos una pregunta que es sobre los proyectos del Innovation Fund. Uno de los participantes de la sesión de hoy nos pregunta si bueno, hay un milestone a mitad del proyecto en el que se analiza si se ha llegado a eliminar qué tanto por ciento se ha llegado a eliminar específicamente de las emisiones según lo que el proyecto inicial había propuesto. ¿Lo podrías desarrollar un poquito más? A ver, como he dicho antes, vamos a ver, normalmente la línea general es que, excepto casos en que estén reconocidos, no pagamos antes de Financial Close nada. Después de Financial Close, a la entrada en operación, vamos pagando en función de los milestones que se vayan alcanzando. Como mínimo, queda un 10% del grant después de que entre en operación, que es el que se va pagando en función de si se alcanzan las emisiones o las emisiones de gases de efecto invernadero van en línea con lo que se ha sacado en la metodología, digamos, y forma parte del contrato. Entonces, en principio hay que alcanzar como mínimo durante esos años de operación para que se vayan haciendo los pagos
que esas emisiones sean, por lo menos alcancen el 75% de lo que se ha ido, se prometió en su momento, se calculó en ese momento. No tenemos un milestone, sino que se van haciendo los pagos, y entonces si no se llega a eso, pues evidentemente habría unos, digamos, unos ajustes a lo que son los pagos. Como digo, estamos hablando de proyectos muy jóvenes, con lo cual tenemos de momento muy pocos proyectos que han entrado en operación. Me parece que tenemos como 4 o 5, hablo de memoria, y están en sus primeros pasos. Entonces, digamos, la experiencia que tenemos todavía de monitorizar y ver si estamos alcanzando o no las reducciones de las emisiones es muy pequeña, por no decir todavía no podemos hablar de ello. En cualquier caso, es un esquema de pagos diferente al de Horizon Europe y en Sí. función de eso también tenéis que plantear cuál es el concepto global de proyecto que queréis llevar al Innovation Fund y tener que cambiar realizar ese cambio de mentalidad respecto de lo que estamos habituados a ver en Horizon Europe. Hay 2 preguntas más. Que nos pregunta, por ejemplo, Karim, si tenemos algún ejemplo concreto de proyecto que venga de alguna convocatoria de Horizon Europe y que haga un paso directo al Innovation Fund. Como has dicho, que hay pocos ejemplos por ahora. Vamos a ver, debido a que no teníamos mucho tiempo, no he podido tampoco eso, pero yo invito a que esos proyectos, por eso he puesto la slide con los nombres, porque tenemos digamos, en los sistemas de información que se pueden encontrar en la página web, sí que se puede ver para los proyectos, ir a las fichas o ir a las páginas web y ver un poco se puede deducir, qué pasado tiene, ¿no? O sea, hoy era imposible tratar de extenderme más, pero por eso puse la slide, para que se pudiera ir hacer ese en el seguimiento. dashboard a ver un poco. En cualquier caso, también que en el ejemplo que tenemos en la última parte, ahora mismo a continuación, también vemos potencialmente esa sinergia, aunque no haya una transposición directa, ¿no?, entre proyecto de Horizon Europe exactamente y proyecto del Innovation Fund. Y la última pregunta, María, es sobre si existe alguna posibilidad de participación para las compañías del sector nuclear. ¿Lo tenéis contemplado por el momento? En principio, el nuclear no está cubierto con el ETS, entonces no procede en este caso. Perfecto, muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, María. Y nada, 10 minutitos más y aproximadamente acabaremos la sesión. Y rápidamente pasamos entonces a lo que es el ejemplo que hemos traído, que hemos podido encontrar de sinergia entre programas relacionados con el sector de la energía, y para ello contamos con Rodrigo Moretón de la empresa Qualifying Photovoltaics, que es una de las spin-offs de la Universidad Politécnica de Madrid, y además de 2 compañeros de la UPM, del Instituto de Energías Renovables de Solar, de la universidad, que también complementarán pues, los comentarios y la exposición que realizará Rodrigo como CEO de Qualifying Photovoltaics. Muchas gracias, Rodrigo. Puedes compartir cuando desees. Perfecto, Marina. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias en nombre de QPV y de nombre del Instituto de Energía Solar, pues gracias por invitarnos y por considerarnos como un caso interesante para compartir nuestra experiencia en la andadura, ¿no?, con proyectos Horizon Innovation Fund, con proyectos de la Unión Europea. ¿Me confirmáis que se ve la pantalla, por favor? Gracias. Bueno, simplemente por centrar un poquito el foco, el objetivo de la presentación de hoy era, trasladaros un poco nuestro caso de ejemplo en el marco de estos proyectos de investigación. Nosotros somos una empresa del sector de la energía solar fotovoltaica, ¿vale? Somos una empresa tecnológica que surge de la Universidad Politécnica de Madrid, somos un spin-off del Instituto de Energía Solar, y lo que prestamos es servicios dentro de la tecnología solar fotovoltaica, para grandes centrales, pero también para instalaciones pequeñas y para nichos que se están abriendo para la energía solar fotovoltaica, dado pues, la gran reducción de costes que está teniendo últimamente, ¿vale? Tenemos
pues una cartera de servicios que van desde el software, desde el Data Analytics para optimizar el funcionamiento de las instalaciones, detectar fallos, hacer predictivos y anticipar problemas de operación, pasando por un laboratorio de ensayos, que a día de hoy es el primer laboratorio en Europa en haber sido acreditado 17025 para el ensayo de toda la cadena de generación fotovoltaica de instalaciones fotovoltaicas, y finalizando con una línea de hardware para la creación de equipos. Es decir, somos una empresa que toca pues eso, desde servicios más relacionados con consultoría, ensayos, software y hardware, ¿vale? La empresa se crea en el año 2016 como resultado de un proyecto de investigación europeo, de un programa del FP7, del programa marco, del séptimo programa marco de la Unión Europea, el proyecto PV Crops, ¿vale? En el cual se desarrollaron una serie de tecnologías que entendimos que ya estaban maduras para pasar a servicio, vamos, a mercado, a industria, y entonces lo hicimos a través de la creación de un spin-off del instituto, y a partir de ahí hemos llegado, digamos, llevado un camino que ha combinado el desarrollo industrial, el desarrollo a nivel de mercado con desarrollos a nivel de I+D. Somos una empresa que sigue muy vinculada a la I+D, como trataremos de trasladar hoy. Bueno, aquí no voy a detenerme lógicamente en los detalles, pero sí que hemos buscado ir ampliando horizontes tanto a nivel de procedimientos como de equipos, como de funcionalidades, de servicios que se pueden prestar al sector de la mano de los proyectos I+D que tenían, bueno, que estaban a disposición de la industria a través de los programas de la Unión Europea. A día de hoy somos una empresa que ha trabajado en más de 20 países, hemos ejecutado más de 500 proyectos, por una potencia total, digamos, afectada de más de 20 gigavatios, y tenemos una plantilla de más de 30 personas. Es decir, estamos en esa fase en la que uno, bueno, no sabe muy bien cuándo deja de ser startup o cuándo empieza a pasar a la adolescencia empresarial, pero bueno, estamos creciendo a buen ritmo, y eso tengo que decir que en buena medida es gracias al apoyo que estamos recibiendo por parte, o que hemos recibido en el pasado por parte de la Unión Europea, precisamente para suavizar ese traslado, ¿no? Digamos, de la I+D, del desarrollo tecnológico al mercado, ¿vale? Digamos que nuestro planteamiento a este nivel ha partido de un análisis de la realidad, y así es como hemos enfocado nuestra solicitud de proyectos europeos, en el cual somos conscientes de que, bueno, digamos, en el sector fotovoltaico, en muchos otros, pero en el fotovoltaico hay una cierta impresión de que la mayor parte del negocio está en China, porque son los que desarrollan la mayor parte del hardware de las instalaciones fotovoltaicas, ¿vale? Sin embargo, cuando uno analiza las instalaciones fotovoltaicas a lo largo de todo su ciclo de vida, se da cuenta de que es al revés. Hay mucho dinero, digamos, hay mucha inversión, hay mucho rédito, mucha renta, mucha capacidad de hacer negocio. En las fases posteriores, las instalaciones fotovoltaicas están llamadas a durar 30, 50 años probablemente funcionando, y ahí sigue habiendo un nicho de mercado que es al que tenemos que optar, en nuestra opinión, desde Europa, porque digamos que la parte de hardware parece claro que a nivel europeo hemos perdido la batalla, o al menos estamos en el pelotón de los rezagados con respecto a lo que China puede aportar, ¿no? Sin embargo, eso no hay que verlo con un gran dosis de pesimismo, porque hay muchísimo donde investigar y muchísimo donde aportar a nivel industrial fuera de eso, ¿vale? Los dos pilares que han sustentado nuestro planteamiento a nivel de investigación ha sido el análisis de la realidad, entender muy bien cuáles son las necesidades del sector, tanto a nivel de empresas como de usuarios y de sociedad civil, y por otro lado la intuición, ¿no? Contábamos con la experiencia acumulada de más de 50 años del Instituto de Energía Solar, es uno de los principales centros de investigación en fotovoltaica a nivel europeo, y entonces este profundo conocimiento de la realidad, esta experiencia, ha permitido anticiparnos a pasos que la industria ha ido dando. Digamos que hablar de asuntos como las baterías, ¿no? Que ahora empiezan a ser una realidad industrial, pues llevar hablando de ello ya de hace varios años, y anticiparnos bueno, a cuál va a ser la realidad del sector dentro de unos años, ¿no? Y esto lo hemos hecho porque, como todo buen camino, se debe recorrer con dos patas. Entonces lo hemos hecho, y por eso titulo así la slide, dos entidades con un único objetivo, ¿vale? Un objetivo común. Tenemos digamos una pata de nuestro funcionamiento en el mercado a través de nuestra empresa QPV, y tenemos otra pata en el Instituto de Energía Solar, en la investigación en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Entonces, esta combinación mercado-investigación para nosotros es bueno, ha sido un camino
difícil, no lo vamos a negar, pero es un camino que pensamos de éxito. Es un camino en que estamos muy contentos de estar recorriendo y de haber recorrido hasta aquí y seguir con visos de recorrer en el futuro, porque pensamos que tiene muchas notas positivas, tanto a la hora de solicitar bueno, financiación a nivel europeo, como a la hora de ser capaces de realmente trasladar las investigaciones a la industria y ser capaces de realimentar con eso a la nueva investigación, ¿vale? Bueno, por resumir, digamos que nosotros hemos definido y para esta presentación 3 de nuestras líneas de actuación, de nuestras líneas clave de investigación. La primera tiene que ver con grandes centrales fotovoltaicas, es donde está hoy buena parte del mercado solar a nivel mundial. La segunda tiene que ver con la ampliación a nuevos nichos que tienen especial relevancia. El binomio agua-energía se está demostrando cada día más como un punto clave en la transición energética y en la sostenibilidad de nuestras sociedades a futuro. Entonces, la aplicación de fotovoltaica para el riego, y me aventuro aquí para otras aplicaciones como la desalación, como la desecación de cultivos, etcétera, etcétera. O sea, la combinación de fotovoltaica con agricultura pensamos que es un punto clave y así lo hemos trasladado en las propuestas que hemos presentado ante la Unión Europea. Y la tercera parte que tiene que ver con la línea de Open Science, de combinar energía con ciudadanía, ¿no? La parte que tiene que ver con comunidades energéticas, con ciencia abierta, con el traslado, digamos, de las posibilidades que otorga la fotovoltaica en cuanto a la escalabilidad que tiene, ¿no? Para que pueda ser aplicada a otras dimensiones, a otros tamaños por parte de la ciudadanía. Bueno, resumo aquí un poco los principales proyectos en los que hemos estado involucrados. Los iniciales fueron, digamos, formamos parte únicamente como universidad. Hay otros que hemos formado parte únicamente como empresa y hay otros en los que estamos tanto universidad como empresa, ¿vale? En este sentido, creo que es interesante, dada la temática de hoy, hablar de la línea intermedia, disculpad, la fotovoltaica para riego. Maslow Wotten fue el proyecto que desarrolló la tecnología específica de cómo acoplar sin necesidad de una red de soporte y sin baterías, instalaciones fotovoltaicas y las necesidades de redes hidráulicas, que no es evidente. Este proyecto fue galardonado por la Unión Europea, digamos, recibió un premio digamos, en su convocatoria Horizon 2020, lo que nos abrió la puerta a reuniones pues, con la DG Agri, con el Banco Europeo de Inversiones. Digamos, el desarrollo de la tecnología, los primeros pasos de implementación de la tecnología, la difusión de la tecnología y la necesidad de generar mercado nos llevó a plantear el proyecto Solacqua, que lo que hacía era, digamos, empezar a difundir esa tecnología y a realizar, bueno, a promocionar la realización de pilotos. Y de ahí hemos pasado a un Innovation Fund, al proyecto CO2 Framed, que aparecía en el listado que compartía María antes con nosotros, que es uno de los proyectos en los que estamos llevando ya a mercado en una primera, es un proyecto del orden de 7 millones de euros de inversión. Estamos llevando a cabo las primeras instalaciones ya a gran nivel que combinan fotovoltaica, insisto, de manera directa, sin la necesidad de baterías o del soporte de la red eléctrica con instalaciones de riego, ¿no? Esta experiencia, digamos, la que nosotros hemos ido recorriendo pasando por los distintos TRLs y por la generación del mercado necesario para poder acabar en un Innovation Fund en el que ya empecemos, digamos, la fase de comercialización y esperemos que si se desarrolla adecuadamente, pues se cree un nuevo nicho de mercado en el cual la industria europea pueda aportar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la mejora de las condiciones económicas de nuestras instalaciones agrícolas, ¿vale? Para finalizar, queríamos trasladar simplemente unos puntos de reflexión, ¿vale? Y aprovechando que este es un evento que organiza el CEDETI, aquí tenemos una cuestión de definición de estrategia de país, ¿no? Y de cómo España se quiere, con las capacidades, las funcionalidades, las oportunidades que tiene por delante, ¿no? Y el punto crítico estratégico clave en el que estamos, ¿no? Y las grandes oportunidades que eso genera. Nosotros nos hemos encontrado con, y por eso ponía el primer punto, Goethe adelanta a Cervantes, ¿vale? Con que hay otros países que han tenido una estrategia de país más
quizás más clara, más nítida desde hace más años, y en los cuales nosotros cuando vamos a Latinoamérica, por ejemplo, hemos encontrado que la cooperación alemana es la que ha abierto las puertas para los centros de investigación alemanes, que es la que luego ha abierto las puertas a la industria de ese país, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que es un punto de reflexión la definición de estas estrategias a nivel de país, para poder facilitar esa cadena de transmisión y para poder facilitar la generación de industria local que sea relevante a nivel internacional. Pensamos que la industria española todavía tiene que girarse mucho más hacia la universidad. Pensamos que se utiliza poco la universidad. Esos binomios universidad-empresa que en Alemania o en Silicon Valley, ¿no? Por poner así un poco los ejemplos paradigmáticos, está muy evidente. Aquí en España, y es un debe que tenemos las empresas, tenemos que mirar más a las posibilidades que ofrece la universidad y la posibilidad de convocatorias de financiación conjunta, ¿no? Y del desarrollo de líneas estratégicas conjuntas. Pensamos también que un punto a considerar, ¿no? Una reflexión después de nuestra experiencia es, bueno, saber si los centros de investigación están en las grandes ligas, es decir, cuando uno compara las financiaciones que reciben centros de investigación, ya no solo fuera de Europa, sino también incluso dentro de Europa hay grandes diferencias. Entonces, bueno, pues si como país queremos estar en esas grandes ligas, pensamos que nuestros centros de investigación deberían recibir niveles de financiación acordes a los que se recibe fuera. Pensamos que hay un riesgo en recorrer el camino de Sísifo con su piedra hacia arriba en la montaña, ¿no? Es decir, un poco lo que tiene la Bélgica, ¿no? Con la Liga de Grandes Investigadores o lo que tienen. O sea, pensamos que es importante establecer que no haya esa sensación de que cada proyecto que uno plantea, cada propuesta que uno plantea, uno vuelve a empezar desde el inicio, ¿no? O sea, pensamos que hay una sinergia, hay un aspecto positivo en reconocer trayectorias, en reconocer líneas estratégicas, en reconocer caminos pasados para facilitar la entrada de caminos futuros. Lógicamente las convocatorias son competitivas, uno tiene que ser el mejor o de los mejores para llevarse esas convocatorias, pero bueno, pensamos que en el reconocimiento de esas estrategias a largo plazo hay un aspecto positivo para dar continuidad, ¿no? Y después pensamos y aquí esto es un aspecto positivo, ¿no? Nosotros como startup tenemos competencia en muchos países, entonces, bueno, sufrimos, y digo sufrimos porque a nivel español no tenemos la capacidad de financiación que pueden tener, por ejemplo, las startups de Israel o de Estados Unidos, ¿no? El nivel de financiación que se recibe y la velocidad a la hora de recibir esa financiación importa mucho a la hora de desarrollar un proyecto a nivel de mercado. Y pensamos que, bueno, los proyectos actuales, ese crecimiento que las compañeras anteriores estaban trasladando desde la Unión Europea, ese crecimiento en financiación y mm, esa focalización hacia no solamente la parte de los TRLs y el desarrollo de la tecnología, sino también su introducción en mercado y el desarrollo de la industria es clave porque el tamaño, insisto, de la financiación y la velocidad a la que esa se despliega, bueno, pues es un punto crítico, ¿no? A la hora Es de crítico para garantizar que las vosotros, startups sí. europeas bueno, van a tener éxito, ¿vale? Cerramos por nuestra parte por aquí, quedamos a vuestra disposición para posibles preguntas. Pues súper interesante, Rodrigo. Muchas gracias por todas estas reflexiones que yo creo que son, la verdad es que remarcables. No sé si tanto María como Luisa, por alusiones, pues queréis hacer algún tipo de comentario y también los compañeros que nos acompañan. Entre los participantes, pues decirte que hay muchas universidades que se han apuntado y eso yo creo que es una buena señal de ese interés que hay para establecer esa ligadura, reforzar esa ligadura, esa conexión entre la universidad y la empresa. Creemos que la universidad y los centros de investigación tienen mucho que ofrecer a la hora de realizar esa transferencia. Gracias por haber destacado también la figura de los centros de investigación y centros tecnológicos. También vemos muchos de los antiguos gestores que os encontráis aquí hoy y la verdad pues que nos alegramos de veros. Sobre el build upon, sobre lo que ya está hecho, sobre los actores que tenéis un recorrido en el sector para apoyarlos, para de alguna manera proyectarlos, pues no sé, totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo veis, Luisa, María? Y bueno, entendemos que el Innovation Fund también, gracias a su corta vida, pues también está mirando estos objetivos críticos, ¿no? De este apoyo a la industria europea. Simplemente... Bueno,
Bueno, María, Luisa. María, habla. No, dale, dale. Bueno, no, me adelanto, pero simplemente para decir que no, que me alegro de conocer un poco la estrategia de esta empresa. La verdad es que ese binomio que están haciendo entre la universidad y la parte industrial yo creo que va a ser muy positiva de cara a los siguientes programas de trabajo del Horizonte Europa. Y os comento también que uno de los nuevos partenariados que coprogramados en este caso que se define en el plan estratégico es un partenariado específico en temas de fotovoltaica. Por tanto, hay un interés muy grande en un poco pues intentar paliar esa situación que has comentado antes al principio de tu introducción, Rodrigo, de la falta de capacidad de fabricación industrial aquí en Europa respecto a lo que es módulos y sobre todo el hacernos el hueco que hay que hacerse, porque es verdad que habrá que ver dónde tenemos el mayor valor añadido a nivel europeo y dónde tendríamos que poner los esfuerzos, tanto en I+D como luego también en despliegue. Así que nada, enhorabuena un poco por la estrategia que habéis seguido junto con la UPM. María, que te No, habías yo, quedado. bueno, antes de nada, felicitar a Rodrigo y a sus compañeros porque, bueno, pues estos son realmente los ejemplos que queremos ver. Deciros que me parece que fue Luisa quien puso antes una slide con 5 CSAs que están en estos momentos tratando de mirar un poco sinergias y cómo pasar de uno a otros. Desde el punto de vista del Innovation Fund, desde luego tienen más cosas que hacer, pero yo diría que nuestro objetivo principal es que realmente sean capaces de tener un pipeline de proyectos que estén listos para tomar el tren y pasar a lo siguiente. Entonces, sé que van a ayudar también a formalizar propuestas, pero a mí me parece clave esto, esa identificación de ese pipeline de tecnologías o de proyectos listos para pasar. Y bueno, es que creo que Rodrigo en su presentación tenía muchos de los elementos importantes, ¿no? La resiliencia que hablabais antes y un poco conectando también con lo que decía Luisa, esto va a ser algo que podemos esperar que en el futuro más próximo yo creo que en general en Europa lo empecemos a mirar un poco de otra forma. ¿Cómo hacemos para, bueno, pues realmente seguir hacia adelante, empujar las cosas, pero también tener un apoyo claro, diría, de lo que es nuestra industria que nos permita bueno, pues ser competitivos también a nivel mundial, lo cual no quiere decir que no haya que reflexionar, como decía Rodrigo, donde tenemos un mayor nivel añadido que también pues decía Luisa, pero que lo que llamamos ahora resiliencia de la industria europea va a ser una prioridad de la nueva comisión. Yo creo que solamente tenemos que ver lo que, bueno, pues lo que está en los periódicos todos los días. Bueno, esperamos también esa nueva comisión a final de este año y por alusiones, Eva, Luis, desde la UPM, ¿cómo habéis vivido esa transferencia para la generación de este excelente ejemplo de pyme innovadora y, bueno, y luchadora, ¿no? Porque veo, Rodrigo, que esa es una lucha del día a día. Sí, pues nosotros desde el grupo pues lo que intentamos es siempre estar en la actualidad, ¿no? En no hacer, como siempre se dice, ¿no? Y remarquéis siempre mucho desde CEDETI de hacer investigación para que luego quede en un cajón. Creo que con los 9 proyectos que ha mostrado ahí Rodrigo vemos cómo nosotros partimos de una investigación un poco más básica, por así decirlo. Siempre partimos de TRLs 4 o 5 e intentamos llegar hasta el final con distintas herramientas de la comisión, pues ya sea el Innovation Fund o otra línea de las que remarcaba en nivel de ciencia ciudadana a través de los proyectos LIFE. Entonces, pues para nosotros conseguir crear esa spin-off, que esa spin-off vaya creciendo, que vayamos de la mano con ellos para hacer todo ese traslado de la I+D hacia la industria, y en concreto hacia la industria europea, pues es fundamental y nada, nosotros muy contentos de ver cómo crecen y de poder ir de la mano de ellos para desarrollar proyectos de I+D que son claves para todo el tema de la transición energética en Europa. Pues muchas gracias
A todos los que habéis hablado, felicidades también a vosotros por esa excelente participación, mucho ánimo también. Y bueno, sin más, y para cumplir con el calendario que nos habíamos fijado y con la agenda que nos habíamos fijado, nada, llegamos al final de esta sesión centrada en todo lo que es las conexiones entre Programa Marco y otros programas de la Unión en el ámbito de la energía. Esta vez hemos puesto como ejemplo el Innovation Fund y hemos encontrado un excelente caso en Qualifying Photovoltaics. Os esperamos en los próximos lunes con nuevas conexiones. Posiblemente la siguiente sesión será centrada en la parte más de industria y de materiales, pero lo confirmaremos en los próximos días, en los que abriremos también el registro para que os podáis apuntar. Nada, sin más, agradecer a todos los que nos habéis seguido y nos habéis acompañado en estos casi 70 minutos y nos vemos en los próximos lunes de CDTISOS Bruselas. Gracias. Gracias.